Yo soy Ortiz Caicedo y yo me traigo a hacer la implementación de la matrícula en la provincia de Cartagena entre 1777 a 1810. Bueno. Siguiente, por favor. Entonces, primeramente me gustaría mostrarles un poco la estructura de la ponencia que van a escuchar a continuación para que sea una ruta de trabajo más que una simple estructura, por si en caso tal se pierden, sepan en qué parte estamos de la ponencia. Entonces, la ruta que planteo marcar es iniciar con el objetivo general de esta presentación, siguiendo con un poco de contexto sobre qué gira alrededor del tema principal para aterrizar en lo que sería la matrícula a la mar. Luego hablar un poco sobre las tensiones sociales de esta implementación y finalizar con una conclusión que sería el feedback y la importancia de este estudio. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo general de esta ponencia es mostrar el impacto social que implicó la implementación de la matrícula a la mar en la provincia de Cartagena entre 1777 a 1810. Siguiente, por favor. Entonces, iniciando con un poco de contextualización, Cartagena fue uno de los principales focos de ataque para los enemigos de España, tanto así que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII experimentó ataques de ingleses, franceses. Sin embargo, yo me voy a centrar principalmente en el siglo XVIII. Entonces, de acuerdo con José Serrano, en su texto El éxito en la escasez, la defensa de Cartagena en 1741, él plantea que desde 1697, con el ataque de Pointis, Cartagena tuvo daños graves, y se escucha como muy fuerte el micrófono. Cartagena tuvo daños graves que hicieron que la defensa del ataque del almirante inglés Edward Vernon fuera un éxito en la escasez, realmente como él plantea en su texto. Entonces, realmente el ataque de Vernon fue en 1741. Podríamos decir que hay un salto temporal bastante amplio. Sin embargo, los daños que ocurrió de la guerra de Pointis sí marcó y sí hubo cicatrices que se reflejaron en la batalla de Vernon. Siguiente, por favor. Entonces, la victoria de la batalla de Vernon no hizo pensar a la monarquía de que Cartagena realmente fuera un fuerte inquebrantable. Realmente lo que hizo fue invitar a una reflexión sobre qué rayos está ocurriendo. Cartagena es un imán para nuestros enemigos. Por lo tanto, siguiente diapositiva, por favor. Chico, ¿podrías mirarme por aquí? Cuando yo te haga así, sigue la diapositiva. Gracias. Entonces, cada vez que luego de este ataque, durante los próximos 20 años, la monarquía empezó a implementar una serie de estrategias, una serie de planes para poder fortificar adecuadamente a Cartagena. Lo que ocurre es que Cartagena no contaba con un perímetro defensivo a la altura del puerto que tenía. Por lo tanto, se empezó a realizar una serie de trabajos para poder profesionalizar las milicias navales, para poder fortificar las estructuras que ya estaban anteriormente creadas e inclusive suministrar inteligencia para poder manejar estas fortificaciones. Entonces, para llevar a cabo este estudio se basaron en dos censos principalmente. Los censos de 1702 y 1776 en la provincia de Cartagena, lo que en este periodo podríamos decir que fue la capital, Cartagena de Indias, el partido de tierra adentro, los sitios de Mates y Barrancas y las villas de Tolú y Mompox. Entonces, al hacer este estudio, lo que encontraron es que dentro de estos territorios hay una gran presencia de población anfibia. Vamos a entender un poco el término de población anfibia, a pesar de que es un término contemporáneo. Lo voy a ubicar en este contexto, enfocándome en esas poblaciones que adaptaron sus prácticas tanto a tierra como al agua, ya sea en mar o ya sea en ríos. Por lo tanto, estas poblaciones estaban principalmente marcadas por pescadores, carpinteros, albañiles, marineros, bogas, entre otros oficios que estaban en esta provincia. Por lo tanto, se empezó a expedir una serie de reales ordenanzas a lo largo del siglo XVIII. Inicialmente se expiden una serie de ordenanzas desde 1748 enfocadas en este plan, que sería el plan de fortificar o de ayudar a profesionalizar las milicias que ya estaban en este entorno. Entonces, la primera que me gustaría marcar sería la que creó el apostadero de la Marina de 1750, que posteriormente empezó a ser regido por la ordenanza de 1776.
Luego de la ordenanza de 1776 se creó la ordenanza de 1777, donde nace la matrícula de la mar. Entonces, ya entra nuestro protagonista a la escena y quiero marcar que la matrícula de la mar, más allá de lo que muchos piensan, realmente yo la estoy estudiando como una institución que se encargó de reclutar para la Fuerza Naval personal, poder gestionar esos trabajos de los hombres que se desenvolvían en las aguas, que como anteriormente lo dije, estaba muy marcado por actividades como la pesca y la navegación a lo largo del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII aquí en América. Entonces, entre las funciones principales de la matrícula de la mar denominamos crear una base de trabajadores marinos, aumentar la seguridad costera en mar y ríos, controlar los productos y las personas que entraban y salían por los puertos de la corona y, más importante, sumar miembros a la armada de la monarquía. Para llevar a cabo esta institución, decidió aplicar unos beneficios o unos privilegios a los matriculados. Inicialmente, el fuero militar, que sería ese privilegio jurídico donde tienen una forma personal o apartada de la forma local de poder llevar a cabo sus procesos judiciales, el control de la pesca, que serían, bueno, básicamente el permiso para poder pescar todas las pescas que fueran en las embarcaciones, porque aquellas pescas que eran en tierra sí se podían llevar a cabo. Además, las pensiones y los salarios, que eran principalmente en pesos y en diezmos, que serían las especias, y principalmente el control de la navegación, que sería ese permiso para poder tener una embarcación y estar en esa embarcación. Entonces, siguiente por favor. Entre las características de los matriculados, realmente decidí enfocarla en dos principalmente, que serían los requisitos para matricularse, porque no todos podrían matricularse, y la clasificación de la matrícula. Los requisitos para matricularse realmente iban principalmente enfocados a los hombres entre 14 y 60 años que no tuvieran ningún tipo de discapacidad. Por otro lado, luego de matricularse tenían que decir en qué parte iban a desenvolverse, si iba a ser en la matrícula de marinería o la matrícula de maestranza. Aquellos trabajos que eran como los artilleros, los artesanos, los que eran principalmente enfocados a la construcción y la reparación de barcos, eran clasificados en la matrícula de maestranza. Sin embargo, aquellos que eran principalmente para la matrícula de los pescadores y navegantes era de marinería. Siguiente, por favor. Entonces, entrando un poco más en materia, la implementación de la matrícula de la mar en la provincia de Cartagena de Indias en el siglo XVIII generó tensiones con las autoridades locales y disputas sociales, principalmente por dos factores. Siguiente. El factor geográfico, que vendría siendo la heterogeneidad de esta provincia. Si pueden notar, más allá de Cartagena, el resto de territorios que yo mencioné están enfocados, están cercas a las costas ribereñas, ya sea el río Magdalena, el río Sinú, entre otros ríos. Esto hizo que se llevara a cabo una heterogeneidad de los navegantes, debido a que no todos los navegantes que sabían o tenían la experticia para navegar en el mar iban a tener el mismo desempeño en el río. Asimismo con los de río, no iban a tener el mismo desempeño navegando en el mar. Siguiente. Dentro de esta misma heterogeneidad geográfica, puedo destacar que dentro de Mompox, Honda y Santa Marta no se implementó la matrícula de la mar. Realmente se llevó a cabo, fue un proceso de integración oficial a Tolú, Lorica y Barranquilla, debido a esta misma heterogeneidad geográfica y por también motivos administrativos políticos que estaban en la época. Siguiente. Bueno, y también había una dificultad para movilizar esa gran cantidad de personas, debido a que la misma institución se encargaba de transportar a las personas que estaban matriculadas a los sectores aledaños a Cartagena. Se encargaban de movilizarlos hasta la capital para que pudieran prestar su servicio naval. Entonces, entre las disputas sociales, principalmente se llevaron a cabo estas disputas por los privilegios, iniciando con el monopolio de la pesca, que no a todo el mundo le pareció que se monopolizara este comercio, el control de las embarcaciones y el foro militar. El control de las embarcaciones y el control de la pesca principalmente fue un problema porque ya era una práctica que se venía trabajando desde antes de que se implementara la matrícula de la mar. Entonces, cuando empezó a regir esta ordenanza, que empezó a gestionar todos estos procesos y estos trabajos, muchas personas empezaron a tener disputas con los matriculados y con la misma institución. Por otro lado, el foro militar generó disputas debido a que no a toda la población le parecía
se les juzgara de manera diferente. Realmente, si nos vamos un poco a los documentos, gran parte de los matriculados no eran hombres blancos. Entonces eso sí generó tensión dentro de la disputa social. Siguiente, por favor. Y bueno, realmente la investigación se termina en 1810 debido a que la matrícula perduró hasta los últimos años antes de la independencia, a pesar de que desde 1802 empezó a registrarse un debilitamiento institucional. Un debilitamiento institucional que más adelante empezó a cobrarle factura en cuanto a la gestión de los matriculados entre los inicios del siglo XIX. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el anterior análisis que les presenté me lleva a pensar un poco sobre la importancia que tiene el estudio de esta matrícula, y considero que radica principalmente en que más allá de la profesionalización de la Real Armada como parte de este fortalecimiento de Cartagena de Indias y de la movilidad social que podía generar por méritos militares, realmente mostró tensiones sociales que giraron en torno a la aplicación de la misma, tensiones sociales y también tensiones económicas, si lo llevamos al puesto o al sector de los pescadores que no podían trabajar debido a que tenían que matricularse, y matricularse sí o sí costaba que ellos estuvieran en las filas de la Real Armada o prestando servicio para las campañas. Siguiente, por favor. Y bueno, concluimos con un pequeño feedback sobre la anterior presentación. Muchísimas gracias a todos.